Buenas tardes, profesora Karen Belén Espinosa Rosal. Mi nombre es Vania Paulina Vázquez Vázquez y a continuación hablaré sobre el factor humano y su comportamiento en las organizaciones. Comencemos. Comenzaremos definiendo qué es el comportamiento organizacional. J. Clifton Williams nos define el comportamiento organizacional como el estudio del comportamiento individual y grupal dentro de los sistemas organizacionales, en donde actúan conocimientos como la sociología, la psicología, la antropología y la economía, y contribuyen al logro de la efectividad y del desarrollo humano y organizacional. Es decir, el comportamiento organizacional es un área del conocimiento aplicado, que estudia la manera en cómo los individuos y grupos actúan dentro de las organizaciones, y su propósito es que entendamos el fenómeno humano en las organizaciones. El comportamiento organizacional tiene en cuenta el clima organizacional en donde se puede observar las diferentes conductas de las personas, y este conocimiento es utilizado para mejorar la efectividad de las organizaciones respetando el orgullo y la dignidad humana y buscar promover un desarrollo humano integral. ¿Qué es el comportamiento humano de acuerdo a la psicología? Son todas las actividades que son físicamente expresadas por el ser humano y todos sus procesos mentales son manifestados por las expresiones orales, es decir, los sentimientos y los pensamientos. El comportamiento de las personas presenta algunas características, como lo son: el hombre es proactivo. El comportamiento de las personas se orienta hacia la satisfacción de sus necesidades y el logro de sus objetivos y aspiraciones, es decir, que este está terminado por las prácticas organizacionales que son encaminadas hacia los objetivos personales de los miembros de la empresa. El hombre es social. Para la vida de las personas es importante participar en las organizaciones, ya que esto los lleva a relacionarse con otras personas y algunas veces estas interacciones son para conseguir información de sí mismo y del ambiente en el que viven. El hombre tiene necesidades diversas. El comportamiento de las personas influye mucho en la motivación que tienen día a día, además de que está influenciado por sus necesidades. El hombre percibe y evalúa. El hombre acumula experiencia al seleccionar datos diversos del ambiente, y estos los evalúa en función de sus propias experiencias. Así las evalúa y las experimenta de acuerdo a sus necesidades. El hombre piensa y elige. El comportamiento humano es activo en su propósito, conocimiento y orientación. El hombre desarrolla y ejecuta para tratar con los estímulos que enfrenta y para alcanzar sus objetivos personales. Y por último, el hombre posee capacidad limitada de respuesta. Es decir, que el hombre actúa de acuerdo a lo que pretende o ambiciona. Las diferencias individuales hacen que los comportamientos varíen y la capacidad de respuesta está dada en función de las aptitudes y del aprendizaje. ¿Qué son las actitudes? Axel y Fishbein, 1980, nos definen las actitudes como una predisposición a responder, comportarse o actuar, en donde se incluyen los términos positivos o negativos. Cabe recalcar que las actitudes son un hecho en el cual se aprende y es así como se pueden modificar. En general, las actitudes son las formas de reaccionar a conductas o comportamientos de acuerdo a estímulos producidos por un ser vivo o por alguna otra cosa. Las actitudes se componen de tres elementos: el cognitivo, el emocional y el conductual. Pongamos un ejemplo. Usted lee un artículo en el periódico sobre un choque de un joven por manejar alcoholizado y lamentablemente perdió la vida. Lo que piensa usted es que cree que el chico no fue responsable ya que manejó alcoholizado. Lo que siente es tristeza y empatía por el joven, y su conducta es aceptar que manejar alcoholizado le pone en un gran riesgo. Teorías que explican las actitudes y comportamientos. Existen varias teorías que explican la formación o modificación de las actitudes, las cuales se van a agrupar en tres grupos: las teorías cognitivas, las teorías conductistas y las teorías psicoanalíticas. Empecemos con las teorías cognitivas. Estas tienen su fundamento básico en la visión de qué son las necesidades internas del individuo y que provocan un determinado comportamiento o actitud. También consideran que todos nuestros actos son dependientes de nuestras acciones y son inherentes a la vida de cada uno de nosotros. Los cognitivistas no ven las experiencias de la vida como la causa básica de nuestras actitudes,
Para ellos, las causas las tenemos que buscar en las necesidades de cada individuo. Para ellos, el individuo es el actor, el hacedor, el que construye su propio mundo de necesidades y desarrolla sus actitudes y comportamientos para satisfacer cada uno de sus deseos. Dentro de estas categorías, ubicamos los siguientes modelos. Teoría de la motivación de M.C. Gregor. Esta teoría se fundamenta en la idea de que las actitudes y los comportamientos son motivados por las necesidades de cada ser humano, las cuales van cambiando de acuerdo a la situación espacio-temporal que enfrenta el individuo. Otro concepto es el de que cada vez que una necesidad es satisfecha, la persona buscará otra necesidad para satisfacer. En este modelo, las necesidades humanas son ordenadas ascendentemente de la siguiente manera. En el nivel más bajo podemos encontrar las necesidades vitales, en donde está la salud, la alimentación, el abrigo y el sexo. Y después vienen las necesidades de estabilidad, como la protección, las amenazas del entorno, la búsqueda de estabilidad o el aseguramiento de la satisfacción de las necesidades vitales cuando está incapacitado para trabajar. Después están las necesidades sociales, que estas son el reconocimiento, la aceptación, el amor y la amistad, también el afecto del ser humano que encuentra en los distintos grupos en los cuales pertenece. La siguiente es la necesidad del ego. Aquí entran las relaciones consigo mismo, la autoconfianza, el autoconocimiento o autoestima, y también las relaciones con la reputación social como posición social o respeto de los demás. Y en el nivel más alto de la jerarquía encontramos las necesidades de autorrealización, que involucra el deseo que tenemos cada uno de nosotros de ser cada vez más de lo que somos. Teoría de la autoactualización. Abraham H. Maslow, 1908-1970, construyó su teoría reconociendo que todo ser humano tiene dos tipos de necesidades, las primarias que corrigen deficiencias y las secundarias que persiguen el nivel más alto de existencia del ser humano. También podemos observar que presenta 5 niveles de la jerarquía de las necesidades. El primero son las necesidades físicas básicas, el segundo necesidades de protección y seguridad, tercero necesidades de pertenencia y sociales, cuarto necesidades de estima y estatus y por último 5 necesidades de actualización de sí mismo. Los dos primeros niveles se refieren a la sobrevivencia del individuo, y mientras estas necesidades no sean satisfechas, ninguna otra necesidad de orden superior se hará presente. Teoría centrada en la persona. Carl Rogers, 1902-1907, ha construido un modelo sobre el comportamiento humano que añade los factores psicológicos observables. Experiencias humanas únicas como son el amor, el odio, la alegría, la tristeza, el sentido de la vida, el orgullo, entre otras. La principal idea sobre la que se edifica estas teorías es la que todos los seres humanos necesitamos encontrar nuestro yo, para aceptarnos y valorarnos por lo que somos. El proceso de esta búsqueda es continuo, activo y dinámico, y es guiado por la tendencia a la actualización que poseen todos los organismos vivos, la cual puede cambiar de sentido pero no abandona el ser vivo, sino su muerte. Todas estas actitudes de ser normal siempre están guiadas hacia el crecimiento y la reproducción, sin tener en cuenta si su entorno genera estímulos favorables o desfavorables. La satisfacción dentro de esta teoría se da si hay un acercamiento entre lo que nos gustaría ser y lo que somos, entre lo que pensamos acerca de algo y lo que creo que los demás piensan de ese algo. Teoría Motivación-Higiene de Hesberg. Dentro de este modelo existen dos factores que incluyen separadamente en el comportamiento de un individuo. Los primeros son los factores higiénicos y el segundo los factores motivacionales. Los factores higiénicos están relacionados con el medio ambiente o contexto donde se desarrolla el trabajo. Algunos de ellos pueden ser salario, la seguridad en el empleo, condiciones en el trabajo, la vida personal, etc. Y los factores motivacionales están presentes y producen satisfacción en el trabajo, y si no están presentes no producen satisfacción en el trabajo. Estos factores están relacionados con el contenido del trabajo, y algunos de ellos son el reconocimiento por los objetivos logrados, el trabajo interesante, la posibilidad de desarrollo, asignación creciente de responsabilidades, etc. El comportamiento de una persona está determinado por el juego
que manejan estos dos factores. Teoría de las necesidades de logro, de afiliación y de poder. David C. M. C. Clegland encontró en su investigación que existen 4 patrones de motivación que determinan las actitudes de las personas durante su vida, y estos patrones son producto del sistema cultural en el que se ha vivido, principalmente en su infancia. Los patrones son: 1. La necesidad de logro, que produce actitudes que buscan superar cualquier obstáculo, que le impiden alcanzar una meta preestablecida por el individuo y que generalmente es difícil de lograr. 2. La necesidad de afiliación, que origina actitudes que le permiten relacionarse socialmente con otros individuos. Las personas con este tipo de patrón les gusta obtener reconocimiento por sus actitudes positivas, por su colaboración desinteresada y además valoran mucho la amistad. 3. La necesidad de poder genera un deseo de influir en otros y modificar sus situaciones. Las actitudes más comunes entre las personas con este tipo de patrón son de dominio, de conquista, de control, de lealtad. Y por último, 4. La necesidad de competencia produce actitudes dirigidas a conseguir la excelencia y la alta calidad en todas las actividades que emprende. Las personas con este patrón son compulsivas por la eficiencia en los procesos que llevan a cabo el logro de sus objetivos y se impacientan con sus colaboradores cuando ellos no logran altos niveles de productividad. Teoría de campo de Lewin. Esta teoría se fundamenta en la siguiente idea: el comportamiento de los seres humanos no depende ni del pasado ni del futuro, sino del espacio psicológico real y actual, es decir, donde se desenvuelve la vida del individuo y está relacionado con las necesidades del mismo. Cada uno de nosotros asigna, de acuerdo a sus experiencias, conocimientos y percepciones, unas valencias a los objetos, personas o situaciones. Estas pueden ser positivas si prometen satisfacer necesidades presentes de la persona, o pueden ser negativas si prometen generar algún daño al individuo. Un objeto, persona o situación de valencia positiva produce una fuerza que atrae al individuo, y por el contrario, un objeto, persona o situación de valencia negativa produce una fuerza que repele al individuo. Teoría de las expectativas. Victor Berrum tomó algunos conceptos planeados por K. Lewin y por E. Tolman y desarrolló su modelo en donde la motivación y el comportamiento de un individuo se puede determinar en función de sus expectativas y sus valencias. Las expectativas son creencias que un individuo tiene acerca de comportamientos específicos para lograr algún resultado. Para Berrum existen 2 clases de expectativas: la de esfuerzo-desempeño y la de desempeño-resultado. La primera se refiere al grado de convicción que tiene el empleado de que una determinada acción en el trabajo permitirá lograr el objetivo deseado. Es el caso del estudiante que cree que entre más tiempo dedique a realizar su tarea logrará terminarla a tiempo. La otra expectativa es la del desempeño-resultado, la cual se refiere al nivel de convencimiento que el individuo tiene de que recibirá una recompensa por la tarea cumplida. En el caso del estudiante sería el grado de certeza de que sacará una buena nota en el trabajo. La valencia, como lo vimos en la anterior teoría, se refiere al valor que una persona asigna a determinado objeto, persona o situación en determinado momento de la vida. En el modelo de la motivación, esta induce un determinado comportamiento o actitud y depende del producto de los siguientes 3 factores: la valencia, la expectativa de esfuerzo-desempeño y la expectativa de desempeño-resultado. Teoría de la fijación de objetivos para el desempeño. Para Edwin Locke, el comportamiento de las personas dentro de una organización está determinado por 4 factores. 1. Los objetivos fijados por la organización a cada trabajador en cuanto a su grado de claridad, de especificidad y de interés que despiertan el empleado. 2. Las características que presenta la organización en relación a la tecnología, su estructura, el liderazgo y el clima de trabajo. 3. La personalidad del empleado en cuanto a sus valores, sus intereses y objetivos personales. El grado de escolaridad, la edad y su estabilidad emocional. 4. El nivel de certeza que percibe el empleado en cuanto a la obtención de recompensas si cumple con los objetivos asignados por la organización. La teoría de las atribuciones de F. Heider. Esta teoría principalmente buscar o explicar las causas del comportamiento de las personas en función de 2 factores, que son las características personales de la persona y las circunstancias del ambiente, donde se encuentra el individuo,
y cada uno de los factores debe recibir una calificación binaria de estabilidad, inestable o estable. De acuerdo a la combinación de ambas evaluaciones resultan 4 posibles explicaciones de la actitud exitosa o el fracaso del empleado en el desempeño de una tarea. En lo personal, su habilidad o su esfuerzo, y en lo circunstancial, la dificultad de la tarea o la suerte. Este modelo debe integrarse a otras teorías sobre el comportamiento para aumentar su utilidad. Teorías psicoanalíticas. Se fundamenta en la historia pasada del individuo que marca su inconsciente de una manera particular, y esta a su vez genera necesidades que impulsan una conducta determinada según las circunstancias. Las marcas resultan del constante conflicto entre los instintos naturales y las restricciones que la sociedad impone en cada uno de nosotros. La naturaleza de estos conflictos depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona en un momento determinado. Y dentro de esta categoría encontraremos los siguientes enfoques. La escuela psicoanalítica freudiana. Sigmund Freud, 1856-1939, construyó un paradigma que presentaba los impulsos biológicos inconscientes de naturaleza sexual como el principal factor de la influencia sobre la conducta humana. Para Freud, los seres humanos pasamos diferentes etapas de acuerdo a nuestro desarrollo psicosexual, las cuales bautizó según la parte del cuerpo que se constituye como fundamental para la satisfacción del ser. Estas etapas se van agotando en una forma secuencial, y el tiempo de duración de cada una de ellas depende del nivel de maduración propio de cada ser. Estas etapas son la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta los 18 meses, y en la cual el niño va a recibir gratificación a través de la boca y chupar es muy importante. La etapa anal, que va de los 18 meses hasta los 3 años, en la cual el niño recibe gratificación en el ano durante la defecación. La etapa fálica, que va desde los 3 años hasta los 5 años, en la cual la estimulación genital es la parte del cuerpo que genera mayor satisfacción. La etapa de lactancia. El niño se encuentra en una época de calma sexual relativa, sin que anule la sexualidad, ya que a esta edad, entre los 6 y los 12 años, los niños continúan explorando sus zonas genitales, explorándose entre unos y otros, y pensando y hablando de temas sexuales. La etapa genital, en la cual los cambios hormonales dan paso a la sexualidad adulta y madura. Los impulsos sexuales se orientan hacia las personas de fuera de la familia y generalmente del sexo opuesto. Las actitudes y las conductas que observamos en la vida adulta son determinadas por la experiencia que ocurrieron durante cada una de estas etapas. Freud, basándose en observaciones de la conducta de los individuos y en análisis de las expresiones y sentimientos de sus pacientes, planteó la existencia de 3 fuerzas, no físicas, presentes en cada uno de nosotros, las cuales aparecen con distintas intensidades en cada una de las etapas de su teoría. Estas fuerzas las denominó 1. El id, fuente inconsciente de motivos y deseos que exige la gratificación inmediata, opera bajo el principio del placer. El id está compuesto por las necesidades básicas tanto de vida, instintos de vida, como de destrucción, los instintos de muerte. Estos instintos son la base de todo comportamiento humano durante toda la vida. 2. El ego. Opera bajo el principio de la realidad, es desarrollada por el niño a partir del momento en el que se da cuenta de que todo lo que desea no es posible conseguirlo automáticamente y por lo tanto debe idear una estrategia para alcanzar lo deseado. 3. El superego. Se desarrolla a partir de los 5 años de edad y opera bajo el principio de perfección. Está constituido por todos los valores que tanto padres, maestros, amigos y en general la sociedad, transmitiendo al niño como ideales. Es el superyo el encargado de interiorizar en el niño lo que es bueno y lo que es malo. Las 3 fuerzas deben permanecer idealmente en equilibrio, permitiendo que el individuo tenga la espontaneidad del ello, la racionalidad del yo y la moral del superyo. Cuando ocurre un desequilibrio de fuerzas, se genera una ansiedad que es eliminada por medio de los mecanismos llamados de defensa, el desplazamiento, la sublimación, la represión, la regresión y la proyección, entre otros. Teoría de Erikson sobre el desarrollo psicosocial. Erikson trabajó en el concepto freudiano del ego, interesándose en la influencia que tiene la sociedad sobre la personalidad y el comportamiento de los individuos. Consideró que durante toda la vida de un ser humano se presentan 8 situaciones de crisis y de la manera en la que se resuelve o no depende de las actitudes y conductas. Estas crisis son
Confianza básica contra desconfianza básica. Del nacimiento a los 18 meses. Cuando al niño se le da un cuidado constante que satisfaga sus necesidades básicas y lo haga sentir seguro y confortable, este podrá resolver con éxito esta crisis, lo cual le permitirá al individuo valorar a los demás y determinar en quién confiar y en quién no confiar. 2. Autonomía contra vergüenza y duda. De los 18 meses a los 3 años. En esta etapa se debe proveer al niño de un adecuado nivel de control, de tal manera que se le permita explorar su entorno, permitiéndole conocer hasta dónde llega su autonomía y cuáles son sus limitaciones. 3. Iniciativa contra culpa. De los 3 años a los 6 años. Se debe promover al niño para que aprenda a regular su poder, que impulse iniciativas y a determinar su responsabilidad por acciones incorrectas, sin que el sentido de culpa sea excesivo. 4. Laboriosidad contra inferioridad. De los 6 años a los 12 años. De esta crisis el niño debe salir manejando los conceptos de productividad y competencia de acuerdo a los conocimientos del niño. Se debe evitar que el niño se sienta inferior frente a sus compañeros. 5. Identidad contra la confusión de roles. Adolescencia. Durante esta época la tarea más importante del individuo es resolver la pregunta ¿quién soy yo? En esta época suceden cambios fisiológicos fuertes que lo pueden confundir respecto a lo que será su futuro. Las relaciones con jóvenes de su misma edad permitirá conocerse mejor, ya que a través de compartir sus sentimientos y pensamientos logrará perfilar su propia identidad. 6. Intimidad contra aislamiento. Adulto joven. La lucha por no perder su ego frente al deseo de compartir una relación más íntima con otro individuo es la característica de esta crisis. Un exceso de aislamiento que busca mantener su propia individualidad puede llevar a la propia persona a un estado de soledad, y por el contrario, una entrega total a otro individuo puede arriesgarlo a una pérdida de identidad. 7. Generatividad contra estancamiento. Madurez. Después de los 40 años, el individuo demuestra mucho interés por guiar y enseñar a la siguiente generación de individuos, pasando su propia experiencia a otros individuos más jóvenes. Cierto grado de estancamiento para dar a la creatividad cierto reposo es bueno, sin llegar a excesos que lleven al individuo a la autonegligencia. Y 8. Integridad del yo contra la desesperación, senectud. Las personas mayores deben aprender a aceptar la vida que se ha llevado sin remordimientos por lo que podía haber hecho y no hicieron. La persona que no puede aceptar la forma como ha vivido puede caer en desespero al no darse cuenta que ya no hay tiempo para rehacer las cosas. Según este enfoque, todos los seres nos vemos enfrentados a resolver en forma equilibrada cada una de nuestras crisis, de tal manera que nuestros comportamientos sean lo más normales dentro del contexto cultural y la época en la que se viva. La escuela kleiniana. Para Melanie Klein, el comportamiento humano es el resultado de la definición del conflicto primario entre las buenas y las malas experiencias tempranas entre el niño y el pecho de su madre o su sustituto. La leche da al niño referencias que le permiten estructurar un modelo inconsciente de conducta y de sentimientos que perduran en su vida. En el desarrollo del infante se presentan dos etapas fundamentales según este modelo. 1. La fase persecutoria, en donde el niño desarrolla estrategias de defensa contra la angustia de perder el pecho de la madre, lo que le llevaría a la muerte. De otro lado encontramos elementos de afirmación e integración a la vida y sentimientos de amor y felicidad cuando el pecho se le suministra una alimentación placentera. En esta fase existen dos formas independientes al pecho, que es el pecho malo y el pecho bueno. La otra fase se denomina la fase depresiva, en donde el niño se da cuenta que el buen y el mal pecho son uno mismo, y que él ha estado amando y odiando la misma cosa. John B. Watson (1878-1958) y B. F. Skinner (1904) utilizaron el método científico para estudiar el comportamiento con animales, como una forma de aprender más sobre los seres humanos. El rechazo a considerar cualquier factor psicológico no observable y su negación a aceptar los procesos cognitivos son los puntos más débiles de esta teoría conductista. Estas teorías presentan la conducta como una consecuencia externa al individuo. Dentro de esta categoría se encuentran la teoría del condicionamiento clásico de I. Pavlov. En el condicionamiento clásico, el animal o la persona aprende a responder a un estímulo previamente neutro,
cuando éste es asociado repetidamente con un estímulo incondicionado. El condicionamiento clásico tiene tres fases. 1. La fase anterior al condicionamiento en la cual el estímulo incondicionado, que en este caso sería la carne en el caso de los perros de Pavlov, produce la respuesta incondicionada, la salivación del perro. El estímulo neutro es la campana, que no produce salivación. 2. Fase del condicionamiento en la cual el estímulo incondicionado, la carne, es asociado con el estímulo neutro, la campana. 3. Fase después del condicionamiento, en la cual el estímulo neutro, la campana, es ahora el estímulo condicionado y produce una respuesta condicionada, la salivación, la cual es similar a la respuesta incondicionada, producida inicialmente. Este proceso que acabamos de presentar es el de la adquisición de una respuesta condicionada y de la misma forma podemos crear procesos para extinguir o recuperar las respuestas condicionadas. La teoría del condicionamiento operante de Ed Tourniquet y B. F. Skinner. En este tipo de aprendizaje, un individuo da una respuesta accidentalmente que es recompensada, reforzamiento, por lo cual el individuo la repite. Si la respuesta no es recompensada, lo más probable es que ésta se extinga. Si se emplea castigo en vez de recompensa, las respuestas se anulan. Edward Lee Tourniquet fue el autor de las leyes básicas del condicionamiento operante. Sus experimentos consistían en encerrar gatos hambrientos en cajas cerradas y el gato tenía que buscar la forma de salir de la caja para conseguir la comida. Los animales aprendieron por error y ensayo a tirar un trozo de cuerda que abría la caja y el truco no se les olvidó, permitiéndoles nuevas experiencias para salir de la caja. La asociación que hicieron los gatos entre tirar de la cuerda y comer denominó la ley efecto, la cual manifiesta que cuando las acciones de un animal, en cualquier situación dada, son acompañadas o seguidas por una experiencia satisfactoria, el animal relacionará tal ejecución con la satisfacción obtenida y estará más propenso a repetir las acciones si se encuentra en situaciones similares. Burgos Frederick Skinner es partidario de esa teoría y su interés fue presentar la manera como un comportamiento afecta al ambiente para producir alguna consecuencia. Si esta consecuencia es favorable, el refuerzo, la probabilidad de que el comportamiento se repita es alta. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos e incrementan la probabilidad de que ocurra o no una conducta. Los refuerzos también pueden ser primarios o secundarios. En los primarios satisfacen necesidades vitales como el hambre, la sed, etc. Y los secundarios son aprendidos y llegan a convertirse en refuerzos a través de su asociación con refuerzos primarios. También existen tres formas de administrar refuerzos: la forma continua, forma intermitente o por intervalos del tiempo. Teoría del aprendizaje latente de Blodgett. Las dos teorías anteriores sustentan que si conocemos las contingencias del reforzamiento, podemos explicar y predecir la conducta, ya sea del animal o de la persona. Es decir, que le están negando toda la posibilidad al ser vivo a participar en la elección de su comportamiento, lo cual ha invalidado las teorías principalmente cuando de humanos hablamos. Los psicólogos neoconductistas aceptan que el medio ambiente juega un papel muy importante en la construcción de las actitudes, pero dan crédito a que todo ser vivo, el hombre en mayor grado, desarrolla su propia capacidad para comprender su entorno y tomar iniciativas con relación a lo que debe o no hacer. H. C. Blodgett, en 1929, realizó un experimento con ratas para concluir que un individuo aprende de sus experiencias, pero su aprendizaje no lo demuestra mientras no encuentre una motivación. Edward Tolman recogió las experiencias de Blodgett y estudió las reacciones estímulo-respuesta en el aprendizaje en las ratas, concluyendo que entre el estímulo y la respuesta se desarrolla un proceso en el cerebro que le permite aceptar o rechazar estímulos. A raíz de sus investigaciones, Tolman cree que el comportamiento obedece más a la comprensión que el individuo desarrolla respecto a la conveniencia o no de una actuación, orientación hacia una meta, que a un condicionamiento dado, orientación hacia una respuesta. Para Tolman, los procesos cerebrales que ocurren entre el estímulo y la respuesta van construyendo en el sujeto un mapa cognitivo, el cual le permitirá seleccionar una respuesta. Los mapas cognitivos no son estáticos, ellos se van actualizando con la información que se obtiene tanto de los sentidos como de las experiencias diarias. La teoría del aprendizaje social.
Albert Bandura ha desarrollado esta teoría, la cual se fundamenta en la idea de que los seres humanos imitamos conductas y comportamientos que ocurren en situaciones específicas, de ciertas personas que por algún motivo admiramos. Observando o mirando a otras personas, escuchando las experiencias vividas por otros, nosotros aprendemos conductas y comportamientos, los cuales serán repetidos mientras produzcan efectos positivos o satisfagan las necesidades. Bandura identificó 4 pasos en el proceso del aprendizaje social. 1. Percibir el comportamiento del modelo en una situación específica. 2. Recordar el comportamiento del modelo cuando se presente una situación similar. 3. Estar motivado para actuar igual al recuerdo. Y 4. Convertir en acción el recuerdo.